Cordial saludo, compañeros de la UNAD. Mi nombre es Jonathan Ovalle. El día de hoy vamos a realizar un video sobre la materia de sistemas dinámicos fase 3. Tenemos en la plataforma, como podemos evidenciar, tenemos a los participantes. Entonces el grupo con el cual estoy, mi nombre es Jonathan Ovalle, integrante Heider, Jason, Javier, Estefanía y tutora Adriana del Pilar. Mostremos entonces la parte práctica según los requerimientos. La teoría, la práctica. Utilice un MATLAB para simular cada sistema y grafique la salida de cada sistema cuando se aplica una entrada constante de T igual a 2 voltios durante los primeros 2 segundos y esta a su vez se aplica una entrada de escalón unitario durante 5 segundos más, de manera que la simulación dura 7 segundos. Analice la respuesta obtenida y compare la salida de cada modelo que se obtiene del modelo real hasta la entrada, tanto lineal como no lineal, con el fin de validar y seleccionar el modelo más preciso. Cada estudiante elabora de manera individual todo, lo realiza y lo presenta mediante un video, como le estamos evidenciando el día de hoy. En el foro tenemos todo lo demás. Bueno, gracias. Abramos la aplicación. Bueno. En la aplicación tenemos solamente lo que se nos envió, el tema de la entrada lineal, no lineal, la salida real. Acá en la parte inferior tenemos entrada. Ahora vamos entonces, empecemos con las entradas. Entrada lineal. Básicamente pues lo que hacemos es cargar el archivo en nuestro MATLAB y revisamos las señales que venían, la entrada, el modelo ARX, el modelo ARMAC, el OE y el BJ. Si vemos el model input para verlas todas, listo, pongámoslo grande y seleccionamos aquí para que veamos cómo se comporta básicamente todas las señales, todos los modelos. Como podemos ver, pues muy por encima evidenciamos que el comportamiento del modelo lineal es muy parecido al de la señal de entrada. Por acá en la parte tenemos la entrada de 94.34, el modelo BJ que es 9334, el ARMX 92, el ARX 9254 y el OE 9244. Visualmente pues se puede apreciar que el comportamiento es semejante al de la entrada, no tiende a ser igual, pero sí se parece bastante a cómo se comporta. Ahora entonces revisemos uno por uno. Hacemos con la entrada. Acá internamente están cargados las ecuaciones de transferencia de la entrada. Listo. ¿Sí? Ahora cancelemos el otro modelo, carguemos lo que nos envió el tutor internamente. Acá está el no lineal. Activemos la señal y visualicémoslos todos juntos.
En este caso, que es el no lineal, pues podemos evidenciar que el comportamiento visualmente no es el mismo, aunque tiene sus semejanzas, pero no es el mismo. Tenemos por acá los resultados, los resultados de los empleados, la tasa de modelo de entrada, el ARX, el AMX o el ARMAX, el BJ de 7083 y el OE de 8317. Como podemos ver, varían bastante en función a la entrada que es constante con el ruido. Se evidencian los picos, pero pues como pudimos comprobar en el anterior, es más lineal, pues es más semejante con el lineal que con el no lineal. Listo, volvemos a hacer el cargue de documento. Vamos al tema de la sala. Entonces, activamos los modos y visualizamos los todos. En cuanto a la salida, pues en el lineal podemos evidenciar los comportamientos. Y ahora vamos a cargar vamos la aplicación directamente de nuevo y empezamos a mostrarlo uno por uno. Ahí pues podemos ver, los tengo cargados todos: el ARMX, el AR, el ARMX, el ARMA, el OBJ, el OE, la de transferencia y los demás. En forma de evidenciar, este es básicamente nuestro diagrama, en el cual tenemos básicamente y en todos una entrada de 2 voltios, una señal escalonada, tenemos un sumador, la ecuación de transferencia y termina en el osciloscopio que mide la salida y la entrada. Básicamente es el que vamos a emplear para todas y cada una de las salidas según se solicita. Ahora vamos al osciloscopio. Como podemos ver en el osciloscopio, pues aparecen las dos señales que son las que estamos midiendo. La señal amarilla es la entrada y la azul es la salida. En la entrada pues empieza una señal constante que son los 2 voltios que le estamos aplicando. Luego aparece el escalonado y termina. Lo mismo sucede pues, con la salida. Inicialmente en 2 segundos se evidencia una constante, después de 2 segundos un cambio hacia la salida y después ya termina de forma constante. Eso es muy genérico. Vamos a revisar entonces ahora por modelo. Vamos al ARX. Al ARX pues lo que hicimos fue agregarle simplemente las mismas secuencias, pero le agregamos el componente ARX. Tenemos lo mismo, tenemos una entrada de 2 voltios, tenemos una señal escalonada, tenemos el sumador, posteriormente tenemos el elemento y luego pasamos a la ecuación de transferencia, que fue la que mostramos en el documento. Ejecutemos el osciloscopio para ver cómo se comporta el ARX en línea.
Lo mismo, el amarillo es para la entrada, el azul para la salida en el modelo lineal. En la entrada, en la salida, evidenciamos que después de 2 segundos se empieza como a observar un cambio y termina siendo ascendente hasta que termina siendo constante. Se evidencian unos picos y unos saltos muy pequeños, pero un corte de 7 segundos, que es lo que estamos viendo, tiende a ser algo muy constante, mientras que en la entrada pues es más directo. 2 voltios de entrada, un escalón y sigue constante de 5. Vamos al modelo AR Max a nivel de línea. Básicamente pues, es muy similar, todos van a ser similar, una entrada de 2 voltios con lo que el ejercicio, la señal escalonada, un sumador, el elemento y la ecuación de transferencia. La salida del osciloscopio, ejecutemos. Tenemos la entrada constante de 2 voltios, el amarillo como lo venimos evidenciando, y tenemos entonces en este caso un escalonado de 2 segundos y se evidencia un corte, algo mucho más grande que el anterior para este modelo AR. Se evidencian muchos más altos, pero termina yéndose hacia muy constante después de 7 segundos. Vamos al siguiente modelo, revisamos aquí el modelo OE. Lo mismo, trae 2 voltios, una señal escalonada, el sumador, el elemento y la ecuación de transferencia. Y finalmente una salida del osciloscopio. Entonces, la entrada constante en amarillo igual, entrada con 2 voltios, el escalonado a los 2 segundos y pues, sigue constante la entrada. La salida entonces empieza siendo bastante equilibrada. Después de los 2 segundos se evidencia como un aumento, se evidencia ciertos como ruidos pequeños, pero tiende a ser mucho más constante. Esto para el OE lineal. Aquí los saltos que evidencian, pero termina siendo mucho más constante. Bueno, vamos a ver. Revisemos el BJ. BJ lo mismo, tenemos los elementos, una entrada de 2 voltios, el escalonado, tenemos el elemento y finalmente tenemos la ecuación de transferencia, función de transferencia en función de z, como se indica que son señales discretas. Y a la salida del osciloscopio vamos entonces a reproducirlo, ejecutemos. En este caso lo que hicimos fue ajustar la gráfica, se evidencia un pico mucho más pequeño para esta evidencia que es mucho más sensible al ruido, pues se ve un comportamiento ascendente, pero se ve mucho más el ruido, a pesar de que tenemos, como podemos ver, los campos
mucho más pequeño. Vamos otra vez, revisemos. Bueno, aquí se puede evidenciar mucho más detalle, pero básicamente es el comportamiento que tiende a seguir una secuencia, pero imprimémoslo aquí, pero mucho más escalonada. Si hacemos el ajuste aquí de la visualización del osciloscopio, pues vemos la señal de entrada más constante, pero la salida se empieza a ver. Vamos aquí, se empieza a ver cómo se ve el escalonado. Esto para el modelo BJ lineal. Ahora lo que vamos a hacer es revisar la ecuación de transferencia nuevamente, pero para los no lineales. Bueno, aquí lo abrimos, lo mismo, hacemos la señal escalonada, el sumador, nuestra ecuación de transferencia, todo en representación de S, que es respecto al tiempo, y la salida que va una punta al osciloscopio y la punta antes de la entrada, o sea, una entrada y una salida. Ejecutemos para visualizarlo cómo se ve en no lineal. No lineal, pues porque tenemos lo mismo, una entrada constante de 2 voltios, a los 2 segundos se inicia el escalonado y a la salida tenemos algo muy constante donde se le evidencia una pequeña cambio, fluctuación de 2 segundos cuando entra el escalón. Listo. Ahora revisemos lo mismo pero por cada modelo para esta no lineal. Pues básicamente los tenemos todos. Hacemos con el ARX, la entrada, el escalón, el sumador, el elemento y tenemos la transferencia, ecuación de transferencia de ese ARX. Pero recordemos que es para no lineal. Ejecutemos. Bueno, tenemos la entrada y tenemos la salida. Pues básicamente lo que estamos evidenciando en la fluctuación, que también sigue un comportamiento muy semejante al lineal, pero no tan constante para el modelo AR. Ahora entonces revisemos al ARX Max o al ARMAX. Básicamente los mismos elementos. Tenemos nuestra ecuación de transferencia, como mencionaba anteriormente, en Z. Con este modelo lo que podemos ver es un cambio mucho más brusco que el lineal. Se evidencia una tendencia en alta, pero no muy constante. La señal no se está estabilizando, como por si sucede con la entrada, que es constante. Sin embargo, evidencia las fluctuaciones. Vamos a otro modelo. Bueno, antes de eso, vamos aquí un momento para que se vea mejor. Aquí pues podemos ver que se ven los como más escalonado ese tema del no lineal respecto a este modelo.
el modelo OE del no lineal. El modelo OE no lineal tenemos los mismos elementos, una entrada de 2 voltios, una señal escalonada, el sumador, el elemento, un voltio cero, nuestra ecuación y el osciloscopio. Vamos a ejecutar. Tenemos nuestra entrada de 2 voltios constante y lo que tenemos a la salida es básicamente se evidencia que este modelo OE no lineal tiende a estabilizarse el cambio de los dos elementos, pero finalmente termina siendo estabilizado. En un momento se ve que al inicio se ve como una fluctuación con este modelo, pero él tiende a irse estabilizando pasado el tiempo. Y finalmente veamos entonces el no lineal del modelo de J. La entrada, 0 voltios, el escalonado, el sumador, el elemento 0. La ecuación de transferencia respecto a Z, que es señales discretas, y aquí. Ejecutémoslo. Aquí quedó. Listo. Ajustemos aquí, hagamos un ajuste porque quedó muy grande. Bueno, muy pequeño, no se ve. Vamos aquí el ajuste. Pues evidencia que es como pequeño, pero pues se ve el azul que es la salida, empieza bastante constante. Y después de cierto tiempo, prácticamente 5 segundos, donde se evidencia, o sea, pierde su constancia y se evidencia un cambio en fluctuación ascendente. Tiene lo que conocemos como cambios respecto a la entrada, que es bastante constante, como ya lo hemos evidenciado en los anteriores. Vamos aquí un cambio para que se vea en el momento en que va perdiendo su constancia. El amarillo, como mencionamos, es la entrada, que es constante. Y pues evidencia el ascenso. Cambio. Recordando pues que son los mismos, las mismas unidades, los mismos elementos con los que hemos medido. La configuración interna de los elementos. Y nuestra ecuación de transferencia. Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Eso fue todo. Feliz fin de semana y mucho éxito.